esta mañana yo quisiera traer un tema que es un tema muy cercano a mi corazón. Todos los que me conocen y conocen a mi esposa, todos los que conocen el proceso por el cual mi esposa y yo hemos pasado, saben básicamente los detalles. Yo no los voy a estar compartiendo en esta mañana. Sin embargo, este tema está basado en reflexiones sobre ese proceso. La palabra de esta mañana se llama seguridad para todo tiempo. Seguridad para todo tiempo. Ese es el título de la palabra en esta mañana. Seguridad para todo tiempo. Y el subtítulo de la palabra es reflexiones sobre la crisis. Reflexiones sobre la crisis. Así que estaremos hablando acerca de seguridad para todo tiempo. Reflexiones sobre la crisis. Una de las preguntas más difíciles de responder, y admito que quizás, si no es la más difícil, está entre las primeras 3 preguntas más difíciles para responder a los que no creen. Cuando se acerca un ateo, un agnóstico, cuando se acerca una persona que no profesa la fe cristiana, incluso para aquellos que son creyentes y hacen esa pregunta, una de las preguntas más difíciles de responder es la siguiente: si Dios es bueno, ¿por qué ocurren cosas malas? ¿Cierto? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurren cosas malas? Mucha gente la plantea de esta manera: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué mueren niños de hambre? ¿Por qué violan a las mujeres? ¿Por qué hay tanta violencia entre los seres humanos? Si Dios es tan bueno, ¿por qué creó a Lucifer sabiendo que se iba a rebelar contra él? Todas estas preguntas están basadas, la raíz de ellas es una: el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que sufrir los seres humanos? Y peor aún, ¿por qué tienen que sufrir las personas buenas? Porque usted pensará, bueno, pero si sufren los malos, se merecen lo que están recibiendo, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué tienen que sufrir los buenos? ¿Por qué tiene que morir un bebé? ¿Por qué tienen que morir niños de hambre? Ellos no han hecho nada malo. Ellos no se merecen lo que está pasando. Así que el sufrimiento es una de las peores armas que usa el enemigo para generar en el ser humano incredulidad, para retar la autoridad de Dios, para no aceptar el mensaje del evangelio. Sin embargo, sin entrar en todos los detalles ni en todos los argumentos apologéticos que podamos desarrollar, porque esta mañana no vamos a hablar de apologética. Apologética significa defensa de la fe. No vamos a estar estableciendo una argumentación de defensa de la fe. Ese no es el propósito del mensaje de esta mañana. Pero si voy a hablar un poquito de apologética, si voy a hablar un poquito de la defensa de la fe cristiana, bíblica, establecida en la Escritura, es de todas las religiones, por llamarlo de alguna forma. Yo no creo que el cristianismo sea una religión, pero por decirlo de alguna manera, de todas las religiones que existen en el mundo, de todos los sistemas de creencias que existen en el mundo, el cristianismo, el evangelio de Jesucristo, es el único que responde de manera sólida y de manera final y firme el problema del sufrimiento. ¿Por qué? Piensa en esto. En todas las demás religiones, en todos los demás sistemas de creencias, el Dios principal es un Dios lejano. Es un Dios que creó el ser humano, que creó la humanidad, y luego que los creó y creó el mundo, los dejó básicamente diciéndoles: resuélvanselas ahora ustedes como puedan. Ya yo creé todo lo necesario para que ustedes vivan, ahora ustedes breguen con esa. Sin embargo, el Dios nuestro, el que está en la Escritura, no es así. Nuestro Dios es un Dios personal.
Y ante el problema del sufrimiento, Él proveyó una solución. Primero que todo, escucha esto, entiende esto. Nuestro Dios no se quedó en el cielo mientras nosotros sufríamos acá en la tierra, sino que nuestro Dios se metió en un cuerpo de carne humana y Él mismo, dice la Escritura, sufrió y padeció nuestros mismos sufrimientos. Él sufrió nuestras enfermedades y sintió nuestros dolores. Y dice la Biblia claramente que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice en el libro de los Hebreos que Él menospreció el sufrimiento y el oprobio y el vituperio, y que puso sus ojos en la recompensa que vendría después. De modo que nuestro Dios conoce de primera mano nuestro sufrimiento. Él no es un Dios lejano que está en su trono sentado recibiendo adoración y nosotros resolviéndolas como podemos. No, Él mismo tomó nuestros dolores, sufrió y padeció nuestras angustias. ¿Para qué? Dice la Escritura que es bueno que tengamos un sumo sacerdote así, dice en el libro de los Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que comienzo diciéndote en esta mañana, Dios conoce de primera mano el sufrimiento. Y como Él conoce el sufrimiento, Él proveyó un remedio para el sufrimiento. Número 2, no solamente Jesús en su carne, en su alma, en su cuerpo, en su mente, en todo su ser, sufrió por causa de nuestro pecado, sino que el Padre que está en el cielo también sufrió. ¿Cómo yo lo sé? Porque dice la Escritura que cuando estaba llegando el momento culminante de la crucifixión, Jesús gritó: Elohim, Elohim, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué Dios el Padre tuvo que abandonar a su Hijo? Porque en ese momento el peso del pecado de toda la humanidad había caído sobre Él. Y el Padre, que es santo, que es perfecto y que es justo, tuvo que quitar su mirada de su Hijo, causándole el más profundo dolor. Así que podemos decir sin lugar a dudas que el Padre Dios también conoce nuestro sufrimiento, porque literalmente le rompimos el corazón cuando Jesús murió en la cruz. El Espíritu Santo también conoce el sufrimiento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él escudriña hasta lo profundo de Dios y que nos escudriña hasta lo más profundo a nosotros. Y que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, con llanto. El Espíritu Santo ora con angustia y con llanto a favor de nosotros delante de Dios. Así que no piensen ni por un momento que Dios nos dejó aquí para sufrir y a Dios que reparta suerte y que nos resolvamos como podamos. No, Dios también se hizo partícipe de nuestro dolor. Dios también proveyó un remedio para nuestro dolor. Y el remedio se llama Jesús. Jesús es suficiente para satisfacer nuestra necesidad. Y Él es suficiente para perdonar nuestros pecados. Y Él es suficiente para llenar el vacío de nuestro corazón. La solución es Jesús. Quería empezar con esto por si acaso hubiera alguien que está escuchando y que dice: yo no puedo creer en Dios. ¿Cómo es posible que si Dios sea tan bueno haya tanto sufrimiento?
te dije que no te iba a dar un curso de apologética, pero te he respondido con una verdad contundente. Dios también conoce y ha sufrido nuestro dolor y ha padecido nuestro sufrimiento. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Yo quiero hablar algunas cosas acerca del sufrimiento y de la crisis. Lo primero que quiero decir es que la crisis y el sufrimiento son el estado natural del ser humano. En Génesis capítulo 1, versos 2 al 5 dice lo siguiente. Génesis capítulo 1, versos 2 al 5 dice lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El jueves, cuando estábamos en la célula de nuestra casa, discutíamos este principio espiritual. Nosotros somos tierra. Nosotros somos polvo de la tierra. Y la Escritura describe la tierra al principio como que estaba desordenada. Así que el ser humano sin Dios, como la tierra al principio, está desordenado. Es la condición natural del ser humano. Desorden. Y el desorden siempre trae como consecuencia directa vacío. De modo que de la misma manera que la tierra al principio estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, es decir, las tinieblas cubrían las profundidades de la tierra. Asimismo nosotros, sin Dios, estamos desordenados y por consecuencia tenemos vacío y tinieblas en lo profundo de nuestro corazón. Esa es la forma natural de la vida humana, sin una relación con Dios. Es desorden y vacío, un abismo profundo lleno de oscuridad y sin razón de ser. Sin embargo, en medio del caos, Dios siempre está presente y obrando. Fíjate que todavía la tierra no era lo que es ahora. Y tú dirás: así me siento yo, desordenado, vacío y en tinieblas. ¿Dónde está Dios en mi vida? La Escritura dice claramente que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Está mirando tu desorden, está mirando tu caos, está mirando a través de las tinieblas. ¿Sabes qué? Como leyó el hermano Gaby hoy, las tinieblas no lo pueden detener, no nos pueden esconder. Lo mismo le son a Dios las tinieblas que la luz. Si nos quisiéramos esconder en las tinieblas, el día se queda corto, la noche resplandece como la luz del mediodía. A Dios no lo detiene la tiniebla. El caos de tu vida no lo asusta. ¡Qué maravilla! El desorden en tu vida no lo confunde. Como cantamos aquí en la iglesia, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así que es bien importante que tú sepas que aunque tú estés en oscuridad, Dios es luz y la oscuridad no lo detiene. Aunque estés en caos, eso no lo asusta y tu desorden no lo confunde. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor por esto? En los carros, ¿cuántos le pueden dar gracias al Señor? Eso es.
Este principio es bien importante, hermanos. Dios creó la luz, no las tinieblas. Las tinieblas se definen de manera física como ausencia de luz. Las tinieblas realmente no son nada. Las tinieblas no tienen una característica realmente que la defina. Las tinieblas no tienen propiedades. Las tinieblas son simple y sencillamente la ausencia de la luz. Así que, ¿qué son las tinieblas en nuestras vidas? Ausencia de la presencia de Dios. Dios irrumpe en nuestra oscuridad y da una palabra de iluminación. Fue la luz. Entonces, nosotros que estábamos confundidos en nuestras tinieblas y en caos, sumergidos en un abismo profundo, Dios nos habla. ¿Y cuál es la primera palabra que nos dice? Que sea la luz sobre tu vida. Dios nos ilumina el entendimiento. La luz es buena, según describe este pasaje, pues es producto de la palabra de Dios. Todo lo que proviene de la luz de Dios, de la presencia de Dios, va a ser bueno. Y lo más maravilloso del asunto es que cuando Dios ilumina áreas de tu vida que están en tinieblas, las tinieblas no pueden permanecer. Se tienen que ir. De la misma manera que cuando Dios creó el día, separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a la luz noche. De modo que si hay áreas en oscuridad en tu vida en esta mañana, quiero que sepas que Dios te dice: que sea mi luz sobre ti. Él te ilumina el entendimiento con la luz del mundo, que se llama Jesús de Nazaret. El que en él anda no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Y cuando Dios ilumina tus tinieblas, las tinieblas tienen que huir. Así que dale gracias a Dios, porque Él ilumina nuestras tinieblas. Ahora, la crisis, como punto número 2, la crisis y el sufrimiento tiene varias maneras por las cuales se manifiesta. Yo te quiero hablar de tres maneras. La primera es la maldad natural. ¿Y a qué me refiero con maldad natural? La maldad natural se refiere a lo que pasa en el planeta Tierra que nos puede causar mal. Desastres naturales, terremotos, huracanes, tsunamis, explosiones volcánicas. No sé si usted está siguiendo las noticias internacionales. En el país llamado Islandia, básicamente detrás de la capital Reykjavik, no Rey David, Reykjavik. Detrás de la capital hay un volcán que estaba dormido y empezó a explotar. Y esa gente está en profundo terror, y no es para menos. Estas maldades naturales se causan por el diseño natural del planeta Tierra. Dios creó la Tierra así. Usted no piense ni por un momento que empezaron a haber terremotos por causa del pecado de Adán, o que los huracanes y los volcanes empezaron a explotar porque Adán y Eva pecaron. No, Dios creó el planeta Tierra así. O sea, el diseño natural, y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque si estas cosas que parecen ser terribles, y lo son, el planeta Tierra no se puede autorregular. Por ejemplo, usted dirá: a mí no me parece nada bueno los huracanes. Bueno, no lo son para nosotros. Pero los huracanes, ¿qué hacen? Pues regulan la temperatura del planeta. Toman calor de áreas calientes del planeta y lo llevan a áreas frías. Y así regulan la temperatura del planeta. ¿Qué hacen los volcanes? Bueno, los volcanes lo que hacen es sacar presión de las profundidades de la Tierra. ¿Para qué? Para que esa presión no destruya la corteza terrestre. Y esos gases que emanan hacia la atmósfera rellenan la atmósfera y la hacen mejor para nosotros a largo plazo.
obviamente toda esa ceniza y lava que sale no le hace bien a los pulmones de nadie, pero a largo plazo al planeta Tierra lo mantiene saludable. Usted dirá, wow, de veras, para eso son los volcanes. Los terremotos, ¿en qué ayudan? En nada. Usted dirá, bueno, a nosotros no. Pero al planeta Tierra lo que hace es que regulan las presiones de la corteza terrestre, y permite que la corteza se siga moviendo y se siga reciclando. Así que Dios creó a la Tierra así, pero la llamamos maldad natural porque obviamente nos causan mal a nosotros. Por ejemplo, en Génesis 2:8 dice: y Jehová plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios creó el huerto del Edén perfecto, hermano, prístino, puro, santo, y allí puso Dios al ser humano. Pero para que el huerto del Edén pudiera ser creado, Dios tuvo que haber pasado la tierra por un montón de destrucción y bombardeo de asteroides y todo eso, para que la tierra hubiera atmósfera buena, hubiera agua, hubiera un terreno bueno para que se pudiera plantar. Así que Dios lo hizo de esa forma. Pero hay un segundo tipo de maldad, que es la maldad espiritual. Y se refiere obviamente a nuestros enemigos espirituales, los cuales operan desde los aires, desde las aguas, desde la tierra, desde el abismo, para atacarnos y oprimirnos. Estos tienen varios nombres, pero, ¿verdad? Yo no voy aquí a hacer un catálogo de nombres de demonios, ese no es el tema. Pero usted sabe el nombre de uno, el principal de ellos. ¿Cómo se llama? Satanás, cuyo nombre original es Lucifer, y también lo describe la palabra como el diablo, la serpiente antigua. Y todos sus secuaces, ellos son la maldad espiritual. Efesios 6:12 dice de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. De modo que nuestros enemigos espirituales, hermanos, son reales. Usted no piensa ni por un segundo que eso es un invento de la gente para meter miedo. ¡Qué susto! No. La maldad con M mayúscula, como la llamo yo, existe. Y hoy le dimos una pela en el espíritu a esa maldad con M mayúscula. Porque aunque ellos son malos y tienen cierto poder, la palabra dice que a nosotros Dios nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que si ellos tienen poder en Jesús de Nazaret, nosotros tenemos mucho más poder que ellos. Porque la Escritura dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. De modo que, sí, ellos tienen poder, pero Jesús nuestro Señor es el todopoderoso Dios creador de los cielos y la tierra. Y como yo siempre digo, hermano, en los aires, en el mundo espiritual, no hay debate. Hay un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hay un solo nombre ante el cual se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Un solo nombre que confesarán las naciones: Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor. Denle un aplauso al Señor en esta tarde. Y yo no sé si usted ha tenido esta experiencia. Yo la he tenido varias veces, de poder hacer guerra espiritual y ministrar liberación a personas. No hay cosa más satisfactoria, digo, y parecerá morboso lo que voy a decir, pero no hay cosa que a mí personalmente me cause más placer que escuchar un pichón salir huyendo de una persona.
a grito limpio, reconociendo la autoridad suprema de Jesús. Porque la gente piensa que esto es una guachafita, que esto es un embustecito, que esto es un paseíto en el parque. No. El evangelio bíblico es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Como le digo, a mí no hay cosa que me cause más gusto y más placer que ver a un pichón sufrir. Porque ellos nos hacen sufrir a nosotros y les da gusto. Pues a mí me da gusto cuando ellos salen corriendo, gritando, huyendo ante la presencia de Dios. Porque Jesucristo es el Señor, hermano. Jesucristo es nuestro Señor. Así que el tercer tipo de maldad es la maldad moral. Para recapitular, está la maldad natural, que es lo que ocurre en el planeta Tierra que nos puede causar mal a nosotros. Esa maldad no es del diablo, ese es el diseño de la tierra. Dios la creó así. Está la maldad que es del diablo, es la maldad espiritual. Y está la maldad moral. Y se refiere a los actos de maldad hechos conscientemente por el ser humano. Como los asesinatos, las violaciones, las hambrunas, las guerras, la violencia contra otros seres humanos, contra los animales, la corrupción, la destrucción del planeta, etcétera, 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 etcétera. Esta maldad sí se originó en la maldad espiritual. Sí, la inventó el diablo, porque la escritura dice que cuando el diablo habla de sí mismo, porque él es mentiroso y padre de mentira. De modo que cuando el diablo abre la boca es para hacer lo malo, pero no se lo podemos achacar todo al diablo, porque los seres humanos, hermanos, podemos ser bien malos, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo conozco áreas en mi vida que si no es por la gracia y la misericordia de Dios, hermano, no, ni le cuento. Somos malos. Si usted quiere saber un poquito más, no lo voy a leer porque es bien largo, léase el capítulo 1 de Romanos para ver cuál es la descripción tétrica que hace Pablo de la humanidad. Pero sí, voy a leer dos pasajes. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres, cuando habla de los hombres, habla de la humanidad, hombres y mujeres, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos, ojo, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando hablamos del corazón, el pastor estuvo hablando de esto hace unas semanas, no nos referimos al músculo que palpita en nuestro pecho, nos referimos a la mente. O sea que cada designio, cada orden de los pensamientos que tenían en su mente, dice la escritura que era de continuo, y mira el adverbio que usa la escritura, solamente el mal. O sea, que esa gente no pensaba nada bueno. Qué corrupción tan terrible. Pero, ¿verdad? Cualquier parecido con lo que está pasando hoy en día aquí en Puerto Rico no es pura coincidencia. Es que somos los mismos, hermanos, somos lo mismo. La raza humana sigue siendo igual de corrupta desde que se rebeló contra Dios en el Edén. Pero hay un principio espiritual, usted lo lee en Génesis. Cada generación es más corrupta y más mala que la anterior. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, lea la Biblia. Adán y Eva pecaron contra Dios desobedeciendo. Y en la próxima generación tenemos ¿a quién? Al primer asesino. Y en la otra generación tenemos idolatría. Y en la otra generación ya tenemos violaciones. Cada generación es más mala que la otra, más mala que la otra. Por eso es un paréntesis que cada vez que yo oro obviamente por mi hijo, mi hermano, yo le profetizo y le hablo la palabra, y yo anulo y cancelo todo decreto del diablo. Yo hago guerra espiritual por él,
yo le digo las cosas, yo le doy órdenes a su espíritu, aunque él no entiende lo que yo estoy diciendo, pero su espíritu entiende lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque la escritura dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Así que de mi espíritu, como su padre, yo estoy dando una palabra y una orden profética sobre su espíritu, para que él sea mejor de lo que yo soy, no peor de lo que yo soy. Porque la ley natural es que cada generación es peor, pero yo no voy a ver en mi hijo las cosas que pasaron en mí, porque toda maldición se detuvo en mí y en mi esposa y se quebrantó por la sangre de Jesús. Así que ora así por tus hijos. No aceptes maldad sobre ellos, ni aceptes que te los maldigan. Ay, mira para allá, es que ¿de cuántas nenas es ese nene? Mentira de Satanás. Mi hijo va a ser hombre de una sola mujer. Tú eres un charlatán, tú eres un malvado. Mentira del diablo. Mi hijo va a ser un hombre justo y bueno ante Dios, y se va a comportar como un hombre de Dios. Yo no voy a aceptar esas maldiciones. Así que perdóneme si en algún momento usted jugando, aunque sea jugando, le dice algo a Isaac. Si yo entiendo que no es de Dios, yo no voy a decir, no lo recibo. No lo recibo. Porque como él no lo puede decir, yo no lo voy a recibir. Mateo capítulo 15, versos 19 al 20 dice: porque del corazón, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. O sea, Jesús está diciendo, el contexto del pasaje es que los discípulos habían comido sin lavarse las manos, y los fariseos vinieron a darle, como dicen en República Dominicana, le vinieron a dar le vinieron a hacer, ¿cómo es que dice? Espérate, le vinieron a hacer, se me olvidó ahora la palabra. Jair, ayúdame. Vinieron a molestar, que quería decir una expresión dominicana y la tenía aquí y se me olvidó. Vinieron a hacerle lucha a los discípulos, esa es. Hicieron hacerle lucha a los discípulos. Y Jesús dijo: no, ingerir comida con las manos sin lavarse, eso lo hace impuro al hombre. Lo que sale de su mente es lo que lo hace impuro. Ahora, este punto puede ser controversial para algunos, pero yo he encontrado en mi vida personal que es la pura verdad. Y vamos al tercer punto. La crisis es necesaria para nuestra formación y perfeccionamiento y para la gloria de Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 al 11 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos placeres, los mismos gustos, no, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ojo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, el diablo ruge fuerte para amedrentarnos, sin duda alguna. No podemos ser ingenuos ni imprudentes ante nuestro enemigo.
Incluso a algunos se los comerá, pues en lo natural, como dijimos ahorita, Él es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿qué va a impedir que seamos una de sus víctimas? ¿Qué va a impedir que el diablo venga y nos destruya y nos coma? La palabra de la respuesta, pero la palabra da la respuesta. Resistirlo firme en la fe. Mira esto. Resistir no es simplemente pararse ahí a coger golpes. No, yo estoy aquí como Dios quiere, ¿verdad? Pasándola, pero pues Dios está conmigo, Dios me ayudará. Eso no es resistir, no. Resistir es tomar la ofensiva en el ataque desde una posición defensiva. Yo voy a repetir eso, que es importante. Cuando dice la Escritura, resiste al diablo y huirá de ti, lo que está diciendo no es, pues, aguanta bofetada hasta que el diablo se jarte y se vaya. No, eso no es lo que dice. Lo que dice es, párate firme en posición de defensa y atácalo tú a él. Es un término militar que se usa para describir la acción que toma un ejército que está atrincherado. ¿Sabes lo que es una trinchera, verdad? Si no sabes, te lo explico. Es un hoyo que se hace en el frente de batalla donde los soldados se meten a esconderse y del cual salen para pelear. ¿Ok? Esa trinchera usualmente está en un lugar que le da una ventaja estratégica para defenderse, como por ejemplo una colina, un lugar montañoso o una región con piedras grandes o con cuevas. Ese ejército se defiende tenazmente desde su terreno. No abandona su posición defensiva, sino que lucha desde ahí. O sea, no se va el toma y dame con el enemigo, no se va el tú a tú, sino que pelea resguardado. O sea, pelea estratégicamente. Por ejemplo, a mí me gusta el boxeo y a mí me gusta ver los boxeadores defensivos. Usted los ve que tienen una guardia bien alta, a lo mejor ponen el hombro al frente como Mayweather, por ejemplo. Y él está esperando que le tiren para contragolpear. Él no se va a las manos con los boxeadores que van contra él. Él espera y se defiende y le baila al boxeador, ¿verdad? Y siempre le gana. ¿Por qué? Porque está peleando defensivamente. En otras palabras, nosotros, escucha este principio espiritual porque es importante. Nosotros no peleamos por alcanzar un lugar de victoria. Nosotros peleamos desde el lugar de victoria. Nosotros no peleamos para ganar la guerra, sino ganamos sabiendo que ya Jesús ganó la guerra por nosotros. Y que al estar escondidos en Jesús, obtendremos la victoria sobre nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque ya Jesús ganó la guerra en la cruz del Calvario. Se te pasó una buena oportunidad de dar un buen gloria a Dios. Ya Jesús ganó la guerra en el Calvario. ¿Y para qué necesitamos hacer guerra espiritual, Joel? Bueno, porque el diablo no se queda dado. Él no se da por vencido. Mientras haya un solo ser humano sobre la faz de la tierra, el diablo va a querer destruirlo y llevárselo al abismo con él. Por eso es que hay que pelear contra él, resistirlo, y él huirá de nosotros. Pero lo hacemos escondido desde nuestra trinchera de batalla. ¿Y cómo se llama nuestra trinchera de batalla? Jesús de Nazaret. Estamos escondidos en él. Su sangre nos protege como un castillo impenetrable. Ya mismo voy a terminar. Quiero decir algunos principios adicionales
para que usted pueda entender lo que quiero decir. No somos los primeros, ni seremos los únicos, ni los últimos en ser probados y tentados. Todo verdadero creyente está pasando por situaciones similares y aún peores en todo el mundo. En una u otra medida, la crisis es parte integral de servir a Dios. Escucha esto, hermano. Tú pensarás, bueno, pero es que aquí en Puerto Rico se ve todo bien. Aquí en Puerto Rico uno puede reunirse, ir a la iglesia y nadie nos viene a matar ni nos viene a hacer daño. Pero ojo, hay una ley que se está cuajando ahora mismo en el Senado y en la Cámara del pueblo de Puerto Rico, donde los representantes y senadores que ustedes escogieron, digo ustedes porque yo no voté por ellos, yo voté por Proyecto Dignidad, pero los que algunos de ustedes escogieron están ahora mismo planificando cómo quitarle la autoridad a los padres sobre sus hijos. ¿No oyó bien? Cómo quitarle la autoridad a los padres de decirle a un niño que es niño y no niña, y decirle a una niña que es niña y no niño. Ellos, los cuales nosotros como pueblo pusimos por incluirme, pero yo no los puse, que valga la declaración. Lo que el pueblo de Puerto Rico puso allí, incluyendo muchos evangélicos, los pusieron allí porque son PNP y populares y no pensaron en el bien de la gente que tenían que defender. Y lo digo con autoridad y con coraje, porque si nosotros los evangélicos hubiéramos votado todos en masa por el Proyecto Dignidad, esta poca vergüenza no estaría pasando. Pero pusimos a PNP y a populares, así que tenemos lo que escogimos. Y esos están allí pensando cómo meternos a la traga a un currículo que va a decir desde la escuela a los niños que está bien ser niña con pene, y que está bien ser niño con vagina, y que está bien a un niño que se sienta niña meterse en un baño de niñas, y que está bien a una niña que se sienta niño meterse en un baño de niños. Eso es lo que está pasando debajo de nuestras narices. Y si usted no lo sabe, ese es el principio de la persecución en Puerto Rico. Hermano, ojo, ore y apertréchese espiritualmente, atrinchérese en Cristo, ore y ayune por sus hijos, porque este va a ser el campo de batalla aquí. En Venezuela tienen a Maduro, que los está matando por montones. En Costa Rica tienen, en Nicaragua tienen a Noriega. Allá en los países árabes tienen el Islam. En China es un pueblo ateo y los están matando. Aquí en Puerto Rico la batalla es legal y es por nuestros hijos y es por la pureza sexual de nuestros niños y de nuestras niñas. Y esa va a ser, se lo estoy diciendo, ese va a ser el inicio de la persecución en contra de la iglesia en este país. El derecho sexual de una minoría ínfima a ser perversos y ser torcidos y ser inmundos como ellos quieren ser. Pero no van a vencer en el nombre de Jesús. No van a vencer a nuestros hijos. No van a influenciar a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Y yo lo profetizo en el nombre de Cristo Jesús. No van a torcer a nuestros niños y nuestras niñas, ni a nuestros adolescentes en el nombre de Jesús. Ahora, esto es bien importante. La prueba que tú estás pasando ahora mismo tiene fecha de caducidad. Déjame repetir eso. Tu prueba tiene fecha de expiración. Los padecimientos, dice la Escritura, que durarán un poco de tiempo. El propósito de la crisis
es para que desarrollemos paciencia, como dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo lo puedo decir como testimonio en mi propia carne, y mi esposa aún más en su propia carne. La prueba parecía como que no iba a acabar. Y cuando la prueba estaba bien violenta, parecía como que esa tormenta no iba a pasar. Pero hermanos, Dios utilizó la crisis para desarrollar en nosotros paciencia y perfeccionarnos y afirmarnos y fortalecernos y establecernos. Y la prueba terminó. Hermano, la prueba terminó. Amén. Se acabó la crisis. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora mi esposa está sana. Aleluya. Y está bien. Y está estable. Y está saludable. No solamente su cuerpo, su alma, su espíritu, su mente. Gracias, Señor. Y no solo eso. Tenemos un nenito, hermano, que hoy cumple 10 meses de nacido. Que nació revejío de 34 semanas. Y que hoy pesa 19 libras. Y que ya dice mamá, 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 mamá. Y que ya tira besitos. Y que ya dice tic, 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 tic. Y que ya dice papá y dice bebé. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque la prueba parecía como que no se iba a acabar, pero tiene fecha de expiración. Así que tu prueba, hermano, parece como que va empinándose la cuesta y empinándose la cuesta. Pero dice la palabra que eso es ¿para qué? Para que subas a la roca más alta que tú. Porque la escritura dice que te pondrán una roca alta sobre tus enemigos que te rodean. Y tú sacrificarás en ese día sacrificios de júbilo. ¿Cómo tú puedes llegar a una roca alta si no subes una cuesta empinada? Es que tiene que ser así. Pero la prueba terminará como dice el Salmo 27. Y yo sacrificaré delante de mis enemigos que me rodean sacrificios de júbilo. Gracias, Padre. Tú le puedes dar un aplauso Amén. al Señor. Gracias, Dios. Te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y termino con esto. Gracias, Padre. La crisis va a terminar. Yo dije, la crisis va a terminar. El sufrimiento se va a acabar. Y tendremos paz. Amén. ¿Cómo yo lo sé? Porque lo dice la Biblia. Jeremías 29, versos 10 al 14. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. El pueblo de Israel pensaba que nunca jamás iba a salir de Babilonia. Pero dice la escritura que al pasar los 70 años yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, a Jerusalén. Porque yo sé, escucha, Dios te dice en esta mañana: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Gracias, Jesús. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y los haré volver de su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Termino diciéndote esto: Dios sabe muy bien lo que está pasando. A Dios no lo toma por sorpresa. A Dios no le va a dar un nervous breakdown al verte llorar
o al escucharte gritar en medio de la crisis. A Dios no lo asusta tu grito de angustia. Él no le ha tomado por sorpresa, ni está confundido, ni le dan ataques de pánico por tu crisis. Él ya tenía prevista la provisión para tu prueba. Él ya proveyó la sangre de Jesús. Él ya proveyó la palabra, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, el poder, la autoridad, la esperanza, la fortaleza, la salud y la justicia en el Espíritu Santo que ibas a necesitar en medio de tu crisis. Ya fueron provistas por Cristo Jesús en la cruz. Ya Dios cubrió todas las bases para cuidarte y protegerte en medio de tu crisis. Pues esta prueba tiene propósitos eternos que se tienen que cumplir para tu beneficio y para su gloria. Así que ven ante Él, ora, búscalo, humíllate y arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón y toma la firme decisión de confiar plenamente en sus cuidados. Renuncia al control propio. Renuncia al autocontrol, renuncia al miedo, renuncia a la ansiedad, pues sus pensamientos para contigo son de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Como cantamos, ya no soy un esclavo del temor, yo soy un hijo de Dios. Así que Dios sigue estando en su trono. Gracias, Señor. Y por lo tanto Dios está en control. Todo va a estar bien. Gracias. Dios te bendiga en esta tarde.